Esta es la octava predicación de este capítulo 4 de Juan. Todavía queda una más y ya sí habremos acabado por fin este capítulo 4, que está siendo bastante extenso, con muchas cosas para meditar. Recordamos el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Y vamos a leer, a fijar nuestras vistas. Ya sabemos muy bien la historia, ya que, como hemos dicho, ya llevamos predicando sobre ello, ya esta es la séptima semana. Vamos a leer en Juan capítulo 4, vamos a comenzar a leer desde el versículo 28, vamos a hacerlo hasta el versículo 42. Juan capítulo 4, comenzando a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 42, y dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y uno es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Lo que vemos en el capítulo de Juan, lo que estamos viendo, es el desarrollo del ministerio, primeramente del ministerio terrenal de Cristo, en los primeros capítulos. Y realmente esta última conjetura, este último versículo que hemos leído ayer, el versículo 42, esta palabra donde vamos a fijar nuestros pensamientos y nuestra meditación en esta mañana. Versículo 42, cuando dice: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hemos visto cuando el Señor se acerca a la mujer samaritana, acordaos de que los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí. Los judíos preferían, si tenían que pasar por un territorio samaritano, preferían bordearlo para no pasar por donde estaban los samaritanos. Pero vemos que Cristo nos dice que le era necesario, en el capítulo 4, nos dice al principio del capítulo, que era necesario que él fuera a buscar a aquella mujer samaritana que era dentro de su pueblo. Y de la misma manera, cuando le ofrece la salvación, cuando le ofrece a él mismo, que es el agua de vida, cuando el Espíritu Santo ha entrado en su corazón, da testimonio de Cristo y le dice un consejo muy interesante a los discípulos. Le dice exactamente el mismo consejo que los discípulos en el capítulo 1 más anterior le dan a los otros discípulos cuando ven a Cristo. Le dicen: venid y ved. Son exactamente las mismas palabras. Y Juan siempre nos está llevando con este tipo de cosas en las que se van enlazando unos con otros los diferentes capítulos, porque el mensaje es el mismo. El mensaje es Cristo, el Salvador del mundo. Uno de los temas más importantes del Evangelio es precisamente lo que vemos aquí, es la necesidad de ser fieles testigos de Cristo. Y este es un tema que vamos descubriendo según avanzamos este estudio del libro. Fijaos allí en Juan 1.7, dice: este vino por testimonio,
para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Juan 1:29, las palabras de Juan el Bautista. Al siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero del mundo que quita el pecado del mundo. Juan 1:34, y yo le vi y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1:41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Luego tenemos el capítulo 3, cuando Jesús testifica a Nicodemo, y en el capítulo 4, primeramente a la mujer samaritana, después de ella le señala a Cristo. Ahora, ¿por qué es importante para Juan, a través del Espíritu Santo inspirado en las Escrituras, hacernos llegar este mensaje? ¿Cuál es su propósito? Bueno, uno de los problemas más grandes del hombre es que intentamos tergiversar todo según nuestra propia conveniencia. Y muchas veces intentamos hacerlo, incluso poner la Biblia para poder excusarnos de lo que realmente no tiene excusa. Incluso si es necesario, el hombre estará dispuesto a usar la propia Biblia, teología, como hemos dicho, tergiversar las mismas escrituras, muy común en nuestros días. Dicen algunos que para qué van a predicar, porque bueno, ya que todos los elegidos se van a salvar, pues ¿para qué vamos a estar predicando a la gente? La respuesta es sencilla, y es que Dios no es solamente un Dios de salvación, sino que también Dios es un Dios de medios. Y esto es algo que debemos siempre recordar. Dios es el que hace todo el camino de la salvación. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan claramente. Y hay diferentes puntos de vista. Acordaos, si la salvación fuera un puente, el luterano, por ejemplo, él pensaría que ese puente, Dios construye realmente ese puente de la salvación casi un 90%, y ese 10% pues lo hace, digamos, el hombre. El arminiano, él piensa realmente que en la salvación, en la que él tiene la capacidad de poder reconciliarse con Dios, aunque la Escritura lo niega claramente, pero él piensa que dentro de ese puente de la salvación, él tendría la capacidad de construir todo este puente desde el principio hasta el fin. Pero lo que las Escrituras nos enseñan es que la salvación, en el puente de la salvación, desde el principio hasta el final, Dios hace todo el trabajo. Ahora, nosotros sabemos que Dios hace todo el trabajo, pero claramente a Dios no le ha placido que nosotros como cristianos nos desentendamos de un tema tan importante como es el de dar testimonio. Sino que, fijaos que simplemente, que claramente nos lo ha dicho allí en 1 Corintios 1:21, dice que en la sabiduría de Dios a Él le agradó a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque Él ha querido. Y es que Dios no tiene que darnos explicaciones a nosotros de lo que Él quiere hacer. Lo sigue haciendo Él, pero al Señor le ha placido hacerlo así a través nuestra, para que nosotros también tengamos nuestro gozo cumplido. Toda la Biblia nos dirige en esta dirección: dar testimonio de Cristo. Qué fácil es hoy decir con la boca yo soy cristiano, pero luego pasear por el mundo como uno, como sin no serlo. El mismo Cristo decía y mandaba a los hombres a que se arrepintieran de sus pecados. El mismo Cristo nos dice en Lucas 24, 45, 48. Dice: entonces le abrió el entendimiento, Cristo a sus discípulos, evidentemente, para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que la pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros, para ti que estás aquí en esta mañana, el desafío es este: si Juan, a través del Espíritu Santo inspirado, da importancia de que debemos ser fieles testigos de Jesucristo, ¿por qué esto no es importante para ti en tu vida? Si Cristo lo dice tan claro, ¿por qué las palabras de Cristo no son importantes para nosotros? La realidad es que buscamos demasiadas excusas, demasiadas, a veces, enfrentamientos teológicos que no van a ningún sitio, demasiadas discusiones sobre costumbres y tradiciones. Y la realidad es que cualquier excusa es buena para no estar testificando a este mundo caído sobre Cristo. Las Escrituras hablan en Mateo 5 sobre los creyentes y dice que somos
la sal de la tierra. ¿Pero es realmente así? ¿Somos realmente sal de la tierra? ¿Eres tú realmente sal de la tierra? Allí donde Dios te ha puesto en tu vida, por el camino por donde tú vas andando. ¿Saben tus vecinos, la gente que te rodea diariamente? ¿Sabe lo que crees? ¿Sabe lo que eres? ¿Puedes ver en tu vida la apariencia de Cristo? ¿Somos fieles testigos de Cristo entonces? Como dije antes, la Iglesia y los hombres que la dirigen somos expertos en cambiar las prioridades. La Iglesia de hoy en día se ha convertido más, desgraciadamente, en una asociación de vecinos o una ONG, más que en iglesias de Cristo. Las últimas palabras de Cristo en su ministerio terrenal, después de haber resucitado, las encontramos en Hechos 1:8, dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Precisamente es aquí en Samaria donde estamos ahora, donde Él pasó, o sea, Él primero nos dejó el ejemplo para que nosotros siguiéramos. Claro que está bien repartir comida a aquellos que no la tienen. Está bien, por supuesto, hacer bien al prójimo. El Señor nos habla de eso, estuvimos hablando ayer en la reunión de hombres de eso mismo. Pero ser fieles testigos del Evangelio, aparte de lo que podamos hacer, primeramente, es decirle a los hombres que deben arrepentirse de sus pecados, porque si no, la eternidad es muy larga y oscura. Y ahora sí hay tiempo. Ahora es el momento de la salvación, ahora es el momento en el que nosotros debemos ser fieles testigos. Y ahora es el momento donde hay una solución. Fueron los romanos, cuando ellos en sus batallas, pongo este ejemplo varias veces, cuando los romanos empezaban a luchar con otros pueblos, empezaban e iniciaban la batalla, ellos ponían una bandera. Y la bandera que ponían arriba era una bandera blanca. Y mientras tú estabas, si tú estuvieras en el ejército contrario luchando contra los romanos, si tú te rendías cuando la bandera blanca estaba arriba, obtendrías misericordia. Si quieras, mira, ya no quiero pelear más. Te cogerían, a lo mejor serías esclavo o serías alguna cosa, pero no te matarían. Ahora, cuando la batalla estaba más recia, los romanos cambiaban la bandera blanca, la bajaban para abajo y subían una bandera de color negro. Y en esa bandera de color negro lo que decía era que si ya, daba igual si te rendías o no te rendías o quisieras lo que hicieras, pagarías con tu vida y morirías. Y en cierta manera, hoy estamos en los tiempos de la bandera blanca. Hoy estamos en el tiempo de la bandera blanca donde Dios, a través de su misericordia, a través de su Espíritu Santo, Él da la opción al hombre, evidentemente a través de su gracia y de su soberanía, de poder realmente convertirse. Pero llegará un momento, como está escrito en las Escrituras, de que está escrito de que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, después de nosotros inhalar nuestro último aliento aquí en la tierra, no hay más oportunidad. De hecho tenemos el caso, por ejemplo, acordaos del rico, la historia del rico y Lázaro, cuando el rico está en el infierno. Ya no hay oportunidad, no hay oportunidad para el rico. Incluso el rico pide allí, dice, manda a Lázaro, todavía no comprendía que realmente Lázaro no estaba a sus órdenes. Se manda a Lázaro para que moje su saliva en un dedo y me dé en la lengua para que me refresque o mándale para que hable a mis hermanos. Pero para él no había sitio, le dijo, ¿qué le dice el padre Abraham? Le dice a Moisés y a los profetas tiene. Pero para este rico ya no había más opciones. Y a día de hoy sigue en el infierno. Por eso es muy importante el Evangelio, el ser fieles testigos, porque el Evangelio tiene urgencia, y la urgencia que tiene el Evangelio, lo que está en juego, no es ser más bueno y ser mejor persona y ser... Lo que está en juego es nuestra eternidad, es tu eternidad. Debemos decir lo mismo a la mujer samaritana, precisamente porque nosotros sabemos que este puente de la salvación es Cristo quien comete, quien hace todo el trabajo. Somos nosotros los que tenemos que decir a la gente, venid y ved a Cristo.
Nosotros, los pastores o los ancianos, o como quieran llamarnos, por mucho que estudiemos, por mucho que sepamos, ninguno de nosotros tiene la capacidad para poder salvar a nadie. Nosotros lo único que podemos hacer es, el pastor al final lo único que puede hacer es lo mismo que tú puedes hacer desde ese sitio donde estás sentado, es coger y señalar y decir, venid y ved y señalar a Cristo, porque Él es el único que puede salvar. Y esto es exactamente lo que hizo, como fue fiel testigo esta mujer samaritana de Cristo. Le dijo a estos hombres, a estos samaritanos, venid y ved. Es interesante, acordaos cuando hemos empezado en ese versículo 28 que dice, y dejó su cántaro atrás. Acordaos que en el original, en el griego original, dice, y dejó su cántaro atrás completamente. Se está dando un reflejo de que esta mujer ya no le importaba su vida inmoral que había llevado. Evidentemente, en el sentido de que ella iba a esa hora del día porque no quería encontrarse con aquellos samaritanos que la juzgaban por su vida inmoral. Pero ella, hay un cambio en ella cuando ha tenido un encuentro con Cristo. Esto estuvimos viendo lo que realmente es esto, los frutos de la salvación en la antigua predicación. Si Cristo ha cambiado realmente tu vida, tú no puedes seguir amando el pecado. ¿Vas a pecar? Sí, pero no vas a amar el pecado. Ni puedes estar viviendo continuamente en él. Esto es un evangelio falso. Este evangelio de que Cristo me salva y todo el monte es orégano, como decimos en español. De que, venga, no pasa nada. De como Cristo me perdona mis pecados, pues yo vivo una vida, soy un fornicario, o soy un adúltero, o soy... ¿Qué es lo que dice Gálatas 6:7? Dice, no os confundáis, no erréis. Dios no puede ser burlado. Así que, decía Spurgeon, si su primera venida no te dio vida eterna, está hablando de la venida de Cristo, su segunda venida tampoco te la dará. Si no te escondiste en sus heridas cuando Él vino como tu Salvador, no habrá escondite para ti cuando Él venga como tu juez. Así que lo que vemos y lo que se nos enseña del Evangelio es que el Evangelio tiene un carácter de urgencia. Pero no es algo que podemos dejar para mañana, es algo que tenemos que hacer ahora mismo. Es vital, es algo que no podemos dejar atrás. Una de las reacciones y las manifestaciones verdaderas de que un alma es de Cristo verdaderamente, esa necesidad de testificar de Cristo, que eso es exactamente lo que hemos visto en este texto, pero lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. Juan el Bautista lo hizo de Cristo, ¿verdad? Digamos en los estudios que hemos hecho de Juan. Los discípulos lo hicieron de Cristo entre ellos. Nicodemo lo hizo después de su conversión, pidió, acordaos, el cuerpo de Cristo a Pilato. La mujer samaritana, como hemos visto también, el endemoniado gadareno obedeció el mandato de Cristo y se fue a su ciudad de Decápolis para predicar el Evangelio. Pablo se convirtió y se esforzaba para predicar más a Cristo, y nos dice las Escrituras que confundía más a los judíos para testificar del Cristo verdadero. Y aunque todos estos eran diferentes personas, con diferentes capacidades, algunos eran muy estudiosos, porque, por ejemplo, la Biblia nos habla de Nicodemo, de Pablo. Pablo estuvo a las órdenes de Gamaliel, que era un buen rabí en aquellos entonces, era un hombre que conocía bien el Antiguo Testamento. Pero fijaos el contraste que nos dan. Nicodemo y Pablo eran muy estudiosos, pero, por ejemplo, la mujer samaritana no sabía prácticamente de nada, ya lo hemos visto. Pero todos unidos testificaban de Cristo en su vida. Porque esto es una de las razones verdaderas, esto es una de las raíces verdaderas, en los que uno de los frutos verdaderos donde podemos ver el verdadero arrepentimiento. Pero la pregunta no va para otros, la pregunta va para nosotros mismos, y nosotros y tú. ¿Eres fiel testigo de Jesús? Y vamos a seguir varios puntos en la prolongación del texto. El primero es el testimonio de la mujer samaritana, prueba su nacimiento. El segundo es el testimonio de la mujer samaritana, nos alienta. El tercero, el testimonio de la mujer samaritana, nos revela al Salvador del mundo. Así que el primero, el testimonio de la mujer samaritana, prueba su nacimiento. Debemos recordar lo que dijimos en las predicaciones anteriores. El detalle de que la mujer, acordad, lo hemos recordado, dejó su cántaro atrás. Nos habla, evidentemente, lo que hemos dicho de que su vida ha cambiado. La pregunta es si tu vida ha cambiado. Si tú echas atrás en tu vida, cada uno de nosotros tiene una historia, ¿verdad?
En la iglesia tenemos muchos países diferentes, ¿verdad? De muchas nacionalidades. Y podemos ver ese encuentro con Cristo, cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros puede llevarse al pasado en la mente allí y recordar aquel día. Ya lo que nosotros tenemos que recordar aquí es, ¿realmente he sido cambiado por el Señor? ¿Realmente Dios ha cambiado mi vida? Fue a lo mejor, una emoción por mucha música que ponen en muchos sitios, o un momento determinado. Pero acordaos que el verdadero arrepentimiento no es un arrepentimiento para 20 minutos y irte a casa, vivir una vida de pecado y venir todos los fines de semana, el domingo, un ratito a la iglesia para tu dosis de emoción a través de la música o a través de otras cosas que evidentemente están conectadas. ¿Es nuestra vida realmente cambiada? ¿Es tu vida realmente cambiada por Jesucristo? Lo que vemos en la mujer samaritana es que había en ella una nueva perspectiva de la vida. Ahora ella iba más allá, daba testimonio de Cristo al resto de los samaritanos. La vida cristiana se envuelve mucho en vivir una vida de santidad para Dios y dejar la vida pecadora y pecaminosa atrás. La palabra santo, karos en el hebreo, significa santo y apartado de. Hemos sido, como lo dice primera de Pedro 1:2, a llevar una vida santa. Hemos sido llamados, hemos sido rescatados para la gloria de Dios. Para eso hemos sido creados. Ojo, no decimos que los cristianos dejen de pecar, sino que viven odiando el pecado que antes, como hemos dicho, amaban. Por eso el cristiano tiene esta lucha del pecado. Son todos los casos generales que vemos en las Escrituras. Cuando un alma es cambiada por Cristo, ya no puede vivir regocijándose y revolcándose en el pecado. Si tú a un cerdo, lo he dicho muchas veces, si tú a un cerdo le pones en un jardín cortadito, y le pones al lado una charca, por su naturaleza no va a tardar ni 5 minutos en meterse en la charca. Y de la misma manera, cuando el Señor ha cambiado, esa es nuestra naturaleza, la naturaleza caída que hemos heredado de nuestro padre de Adán, cuando él pecó, infringió la ley de Dios, todos caímos en Adán. Podrá quizás, pero el cristiano puede caer en el más vil de los pecados, pero si Cristo realmente ha cambiado su corazón, no va a vivir acorde al pecado. Y es diferente. Eso no significa, cuando vemos ahí al rey David, acordaos del rey David, ponemos mucho el caso, hemos cantado un salmo de él, el rey David cometió adulterio con Betsabé, ¿os acordáis? Y entregó a Urías, el marido de Betsabé. Encima se lo intentó llevar a su terreno, le dijo, ven para acá a la puerta del palacio, ven aquí, intentó emborracharlo, él dijo, y Urías dijo, ¿cómo voy yo aquí, quedándome aquí mientras mis hermanos están peleando allí? Entonces él bajó y dijo, ve y desciende con tu mujer. David estaba intentando muy feamente encubrir su pecado, y dice, ve con tu mujer, duerme con ella y así yo quedaré libre del pecado que he cometido. Pero Urías dijo, no, yo no voy a ir allí a ir con mi mujer mientras están mis hermanos en la guerra. Y entonces ya David, desesperado, no sabía qué hacer con Urías para cubrir su pecado, así que coge y manda una carta y escribe una carta, y esa carta se la da al mismo Urías que la carta dice a Joab, que era el general del ejército de David, deja a Urías en el centro de la batalla y déjalo allí, y cuando esté allí en el centro, en la primera línea de la batalla, déjalo solo y que lo maten. ¿Qué pensaría Urías de David si preguntáramos a Urías? Pero nos dice las Escrituras que David fue perdonado por el Señor. El cristiano David, acordaos que era David, aquel que nos dice las Escrituras, que nos dice Dios mismo, que tenía un corazón conforme a él, llegó hasta este punto. Y nosotros también podemos llegar hasta este punto o más. Ahora, David no fue un fornicario habitual. Es lo mismo que nos dice en 1 Corintios 9, cuando dice, no os equivoquéis. Los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Tú puedes decir lo que tú quieras con tu boca. Es una de las cosas que me maravillan de la Escritura. La Escritura
A mí no le importa lo que tú y yo pensemos. La Escritura dice lo que es. Dice la verdad de Dios. Dice en 1 Corintios 9, dice, no erréis, ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos, ni los adúlteros. O sea que si tú eres un fornicario en tu vida habitual y pones luego muchos mensajes de WhatsApp y luego hablas con un lenguaje cristiano, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero la Biblia dice que tu conversión no es verdadera. Sí, sí, y me atrevo a decirlo. ¿Por qué? Con la autoridad de las Escrituras, porque lo está diciendo, lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Escritura inspirada por Dios. Pero nuestra mujer samaritana, volviendo a nuestro texto, ya fue un testigo poderoso porque ella les presentó a Cristo a través de las lentes de su propio corazón. Y esto es algo también muy importante. Nosotros no podemos presentar a Cristo a nadie si no lo tenemos viviendo nosotros. Ella podía estar avergonzada de su pecado como antes. Por eso, como hemos dicho, iba a la hora sexta del día, que es como las 3 de la tarde aquí a por agua, para evitar que nadie la viera, para evitar, porque sabía que estaba en la vista de todos, porque todo el mundo sabía que tenía todos los maridos que había tenido y sabía la vida inmoral que estaba llevando. Entonces ella, aunque hacía como que no le importaba, iba a esa hora porque no quería encontrarse con nadie. Pero ahora, fijaos, ya eso no le importa. En esta parte del capítulo ya lo ha dejado atrás. Una de las consecuencias claras del nuevo nacimiento es que el pecador, a través de la mediación del Espíritu Santo, lo primero que hace es admitir su pecado. No pone excusas, ni intenta salirse por la tangente, que la Biblia dice esto, que la Biblia dice otro, lo otro. No intenta librarse, sino que lo admite y lo confiesa ante el Señor. Y lo que dejó atrás ya no le importa porque mira a Cristo completamente. Por esta razón, precisamente, Cristo es llamado el Salvador de los pecadores. ¿Es Cristo realmente tu Salvador? Esta es una forma en la que el Señor le agrada traer a muchos a la salvación. No es la primera vez, ni va a ser la última. Y a veces nos sorprendemos, pero porque olvidamos el carácter de Dios. Dios utiliza, que dice, lo necio del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes. Y es obvio que el testimonio de la mujer era malo, porque era el que era. Pero este cambio de ella hizo aumentar el interés de aquellos que la conocían. ¿Quién ha podido cambiar la actitud de esta mujer pecadora, de su vida? Se preguntarían los samaritanos. ¿Cómo es posible que esta ahora hable así de alguien cuando todos sabemos la vida que lleva? Y esto nos debe hacer llevar a nosotros, ¿qué pueden ver los demás en nosotros que refleja a Cristo? En un mundo caído como en el que vivimos, quizás en la soberanía de Dios, nuestra vida, nuestro testimonio y compromiso con el Evangelio, deja que te diga que quizás será la única Biblia que muchos vean en su vida. No todo el mundo tiene la oportunidad. Hay gente que vive durante toda su vida y no tiene la oportunidad de escuchar una sola vez el Evangelio de Jesucristo. Y quizás no se siente donde tú estás sentado en esta mañana, ni pueda escucharlo a través de internet. No lo va a escuchar. Por eso el Evangelio tiene un carácter de urgencia. Hace poco tuvimos en nuestra familia el caso de un conocido mío, familiar, y él había estado con una mujer. Él estaba con una mujer, era su novia o no sé. Tuvo una relación con ella. Y esta mujer solo tenía 48 años. Y hace un par de meses, o un mes atrás, un día con 48 años, no lo esperaba, ella llevaba su vida, una vida de trabajo, una vida de la que le iba bien, en la que tenía una buena familia, en la que tenía una hija, tenía su familia, tenía una buena casa, tenía un buen trabajo, tenía una vida con amigos en las que salía, hacía las cosas y tal. Pero de repente, pues parece ser que le dio un ataque de asma y de ahí la cosa pasó más grave y pasó a un ataque al corazón. Y la tuvieron que llevar al hospital. Y la llevaron al hospital y
bueno, parece ser que su cerebro había muerto. La dieron 2 o 3 días, que llegaron a ser una semana, a ver si su cerebro realmente despertaba. Pero finalmente no fue así y murió. Y yo tuve a esta chica en mi casa, con esta persona. Vino a mi casa. Y hacíamos cultos en la casa. Y habíamos quedado para que viniera el culto. Pero aquel día, por alguna razón, ella no quería escuchar la palabra de Dios. Así que cuando fuimos a empezar el culto, cogió a este familiar mío, se fueron a la calle, se fueron allí a dar una vuelta por la playa. Y no tuvo ni siquiera la oportunidad, o por lo menos en ese momento de su vida que yo conozco, de poder escuchar el Evangelio. Qué triste es para muchas personas el cerrar los ojos aquí y abrirlos en el infierno. Por eso lo hemos hablado muchas veces, aquel que nos habla más del infierno fue Jesucristo. ¿Y tú? Porque lo que está claro es que todos vamos a cerrar nuestros ojos aquí. ¿Dónde abrirás tus ojos? ¿Abrirás los ojos en el infierno? ¿O abrirás tus ojos en la gloria? El Evangelio tiene un carácter de urgencia. Hay muchos que escuchan y piensan que tendrán toda la vida. Esa es una argucia de Satanás. La demora no solo está en esto, sino en todas las cosas de la vida cristiana, ¿verdad? Porque Satanás viene a nuestros oídos siempre a decirnos, ¿para qué quieres orar, hombre? Si ya será, ya orarás en el cielo. Lo que no te dice es que la oración es la manera en la que tu alma se comunica con Dios. Entonces Él quiere cortarte todos esos medios de salvación, todos esos medios, de gozo con el Señor y de comunicación con Él. También te dice, ¿para qué quieres ser santo, hombre? Que no hace falta ahora ser santo. Si ya estás perdonado en Cristo, ¿para qué vas a vivir una vida de santidad? Si tú ya estás perdonado, vive, peca, tranquilo, no hay problema. O te arrepientas así un poquito, dices una oración, ya está. Ya serás santo en el cielo. ¿Para qué estar en las cosas del Señor y su palabra si tienes otras cosas mejor que hacer? Si no, prueba, a todos nos ha pasado, es una argucia de Satanás, y debemos saber de reconocer cuándo es Él y cuándo somos nosotros. Pero muchas veces si tú dices, bueno, pues ahora voy a leer las Escrituras y tal, y en ese momento que tú dices voy a leer las Escrituras, de repente te vienen a la mente 1000 pensamientos diferentes de cosas que tenías que haber hecho, que hace 5 segundos ni te acordabas. También es muy importante, la mujer samaritana tenía una experiencia personal con el Señor, y eso es fundamental. Porque al igual que Andrés cuando le dijo a Simón que había encontrado al Mesías en Juan 1:41, también debe llamarnos a nosotros la atención, la actitud de Cristo. ¿Estás siendo tú un testigo fiel? Lo segundo que vemos en el texto es que el testimonio de la mujer samaritana, en cierta manera, nos está alentando a cada uno de nosotros. Fijaos, cuando los discípulos vuelven, urgen a Jesús a comer, y este le dice que él tenía otra comida que comer, y los discípulos empiezan a preguntar si alguien les había traído de comer. Es increíble, ¿no? Y nosotros que vemos la historia desde fuera, decimos, pero vamos a ver, discípulos, es que también hay que ver con vosotros. Pero es que nosotros nos parecemos muchas veces a los discípulos. No entendemos realmente la voluntad de Dios, ni entendemos cuáles son las cosas, prioridades de Cristo, que Cristo y que el Señor tiene. Nosotros tenemos otras prioridades que las prioridades que el Señor tiene. Y aprendemos aquí dos cosas. Lo primero, que los discípulos eran creyentes, porque ya nos lo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo, creo que es el capítulo 2, cuando dice, el versículo 11, que dice que ellos creyeron. Va por ahí la cita, está por ahí, no estoy muy seguro, pero va por ahí. Nos dice que creyeron en Cristo realmente. Así que los discípulos eran creyentes, pero tenían su vista y ocupación en las cosas que les apartaba del reino de Dios y de su obra. Y no significa que estaba mal, porque evidentemente tenían que comer. Ahora, a menudo nosotros no somos muy diferentes de ellos, porque las inmensas ocupaciones y nuestro poco compromiso con nosotros mismos hace que a veces descuidemos estos medios de gracia que Dios nos ha dado, como la oración, como la lectura de las Escrituras, la predicación. Y eso nos hace no andar claramente en la obra del Señor. La segunda cosa es que aunque los discípulos estaban muy perdidos, y a lo largo del ministerio terrenal de Cristo vemos eso repetidamente, que ellos eran verdaderamente cristianos. Ya, como nos dice en el capítulo 2, nos dice que los discípulos creyeron en Cristo. Pero fijaos también que cuando Cristo está en Getsemaní, y mientras Cristo está orando, y de la aflicción que tiene, nos dice las Escrituras, que está sudando
gotas de sangre, ¿qué están haciendo los discípulos? Están durmiendo. Entonces viene Cristo otra vez y dice, ¿pero por qué dormís? Tenéis que orar y velad para que no entréis en tentación. Y dice, vale. Y se va otra vez para abajo. Otra vez a dormir. Y esto lo que muestra, y Cristo nos muestra muchas veces, es la debilidad en nuestra naturaleza. Ninguno de nosotros somos tan fuertes en la fe como queremos aparentar que somos. No lo somos. Muchas veces el no estar en la iglesia con los hermanos, con las cosas de Dios, nos hace perder de vista a cada uno de nosotros que realmente Dios nos ha llamado, pero no nos ha llamado, no te ha salvado de una vida de pecado para que tú vivas para ti, sino te ha salvado de una vida de pecado porque, ¿qué nos dice las Escrituras? Para que seamos, ¿qué? Soldados de Jesucristo. Soldados de Cristo. Cuando se comienza ese gran problema que tenemos hoy en día en las iglesias, que se predica un evangelio que es falso, que dice ven a Cristo y todo vale, o como decían algunas de las nuevas tendencias evangélicas, entre comillas digo evangélicas por no decir otra cosa, que dicen, bueno, para de sufrir. ¿Cómo que para de sufrir? ¿Cómo que para de sufrir? Si no vas a parar de sufrir. ¿Cómo que para de sufrir? Pues cuando se produce un cambio, cuando Cristo cambia un alma, lo que se produce en el interior es una declaración de guerra. En la carne contra el espíritu, lo dicen las Escrituras, y el espíritu contra la carne. Es una lucha contra el pecado. ¿Somos soldados de Jesucristo o no lo somos? El Señor no quería comer, tenía esta sed por salvar almas pecadoras. Él mejor que nadie sabe la necesidad de los pecadores. Así que el Señor es nuestro ejemplo y lo que vemos aquí son prioridades. Y prioridades en nuestra vida revelan lo que hay en nuestros corazones. Esa es la realidad. Tú puedes decir lo que tú quieras con los labios, pero las prioridades y la realidad, ¿sabes cuál es? Que tú no necesitas venir a un pastor, no necesitas venir a un anciano, no necesitas venir a nadie, porque tú mismo puedes responder las preguntas que hay en el fondo de tu corazón, si Dios es realmente la prioridad de tu vida o si realmente no lo es. Se puede decir más alto o más bajo, pero más claro no se te puede decir. ¿Es Jesús realmente tu salvación? ¿Eres un soldado de Jesucristo? ¿Somos soldados de Jesucristo? ¿Es realmente como la mujer samaritana? ¿Es Cristo realmente nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestra pasión, nuestro todo? Hace poco vi en internet y lo compartí una frase que me gustó, que dijo un puritano, que decía que Satanás pensó que le quitó todo a Job, pero el todo de Job era Dios. Es Dios nuestro todo. Jesús dice que su comida es hacer la voluntad de su Padre, versículo 34. Así que el Señor aquí, el ejemplo que nos da, tiene dos cosas en mente. La primera, actuar en conformidad con la voluntad de Dios. ¿Qué eso debe hacernos? Preguntarnos a nosotros. ¿Actuamos en nuestra vida en conformidad a la voluntad de Dios? Es decir, que seguramente todos nosotros sabemos que en algún momento de nuestra vida no hemos actuado en conformidad con la voluntad de Dios. Cada vez que pecamos nosotros delante de Dios, estamos diciendo que, tú estás diciendo cada vez que pecas delante de Dios, estás diciendo que tú eres soberano sobre Dios. Y cada vez que nosotros ponemos nuestra justicia, que no es la justicia de Dios, estamos en cierta manera diciéndonos que nosotros estamos actuando en contra del reino de Dios. Lo segundo que vemos, que lo que tenía Jesús en mente era completar la obra que el Padre le dio. Podemos decir nosotros, puedes decir tú, que actúas en tu vida, en todas las cosas, que en conformidad con la palabra de Dios, que estás haciendo y qué estás haciendo para extender el reino de Cristo. ¿O eres de los que quiere pasar de puntillas por el mundo? Con un pie en el mundo y otro pie en Cristo, ¿verdad? Estuvimos hablando ayer de aquel ejemplo que puse de aquel científico, ¿os acordáis? La semana pasada, que quería hacer lo repito, un científico que quería hacer ver a la gente que un león y una oveja podían vivir, así que lo juntó y los metió en una jaula, y la gente del pueblo, cuando sabía que estaba haciendo ese experimento, le preguntó, oye, ¿qué tal va el experimento? ¿Va bien? Y le dijo, bueno, de vez en cuando tenemos que cambiar a la oveja, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el león se la comía. No se puede vivir, un león no puede vivir con una oveja.
No se puede vivir, no se puede, tú no puedes tener tus pies en el mundo y al mismo tiempo tener tus pies con Cristo. No puede ser, no puede ser bajo ninguna. Es igual lo que tú digas, es igual el conocimiento que tú puedas tener por la gracia de Dios que hayas tenido a través de las Escrituras. No hay manera, no puedes estar con Cristo y no puedes estar con el mundo. Es imposible. Por mucho que digas por tu boca y por mucho que te lo intentes creer. Es importante notar aquí el ejemplo que el Espíritu Santo quiere darnos. El texto en general nos está enseñando varias verdades. Cuanto más seas tú el centro de tu vida, es que es algo realmente curioso y magnífico. Cuanto más seas tú el centro de tu vida, más inservible vas a pensar que eres. Y esto es lo que le pasaba a la mujer samaritana. La mujer samaritana tenía una vida inmoral. Y tenía una vida tan inmoral que aunque ella decía que no le afectaba, seguramente en los comentarios de los samaritanos, la realidad es que le afectaba porque iba a esa hora a buscar agua. No quería que nadie la viera. Y eso refleja realmente lo que ella realmente sentía. Pero fijaos que después, cuando ella tiene ese encuentro con Cristo, ella ya le da igual. Ella vive feliz porque está gozando de Cristo en su vida. La mujer samaritana vivía para sí, para su deleite, con varios hombres, cometiendo adulterio, tomando sus propias decisiones. Pero aunque hacía lo que ella quería, el detalle que iba, como hemos dicho, a esa hora sexta, nos revela que no era feliz. Le importaba mucho el rechazo de sus vecinos, aunque decía que no. Pero cuando vemos que acepta a Cristo realmente como su Salvador, ahora sí es feliz. Deja el cántaro atrás, como hemos visto. Es significativo. Va a aquellos que no le gustaban, porque no le gustaba, no se tomaría ni un café con ellos. Y les habla de Cristo. Y ella tiene una nueva motivación en la vida, y esa motivación era Cristo, porque Cristo merece la pena. Por eso Dios nos hace partícipes. Quiere hacernos partícipes de ser fieles testigos de su obra. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Confesión de Westminster pregunta a uno. Se la enseñamos a nuestros hijos desde muy pequeños. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si queremos gozar de Dios, tenemos que glorificar a Dios y vivir para Él. Esa es nuestra felicidad. ¿O qué se piensa? Hay mucha gente que quiere ir al cielo. ¿Pero por qué quiere ir al cielo? Porque ¿quién de nosotros aquí, si alguien nos dice, oye, infierno o cielo? ¿Quién de nosotros diría, no, infierno? Alguno a lo mejor que está muy perdido en el pecado. Pero en teoría todo el mundo que va a una iglesia o que va a una iglesia de una manera que conoce más o menos un poco el evangelio va a decir, no, yo cielo. Pero escucha, pero tú quieres hacer realmente, ¿sabes lo que se va a hacer en el cielo? Porque lo que se va a hacer en el cielo precisamente es eso, es glorificar a Dios continuamente, por toda la eternidad. O sea, es que hay muchos que quieren ir al cielo, pero es más bien, no porque quieren ir al cielo, porque lo que se va a hacer en el cielo, sino que es más bien para no ir al infierno. Dice, bueno, yo con pasar aquí del cielo, aquí en la verja, me quedo aquí en la primera, con que no me llegue la llama del infierno, ¿verdad? Me quedo aquí, cierro, y aquí me quedo y más o menos, pues bueno, que sea. Pero no quieren pasar hasta dentro, no quieren experimentar a Cristo. Pero es que la verdadera salvación lo que hace precisamente es que uno quiera pasar hasta la cocina. Que uno quiera estar todo el rato con Cristo. Esto es lo que le pasaba a la mujer samaritana, acordado, luego nos dice el texto que estuvo 2 días allí. También le pasó al demoniado gadareno, cuando él había tenido esos 2000 espíritus dentro de él y no quería apartarse de Cristo, decía que no quería. O cuando Cristo había salvado a alguien que le seguía, a Bartimeo le seguía gozoso, saltando en el camino. ¿Y tú sigues a Cristo gozoso? Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos cómo el pecado cada vez es más grande, el ser humano cada vez es más pecador, más injusto, más implacable, cuando echamos un ojo a la iglesia, a los que dicen ser creyentes, cuando miramos las doctrinas erróneas que hay cada vez más en las iglesias, podemos llegar a desanimarnos y de hecho nos desanimamos. Pero cuando entre todas estas cosas miramos a la cruz, podemos encontrar a uno que sí es digno de seguir. Uno que es inocente, uno que es santo,
uno que es bueno, uno que es justo, uno que es misericordioso, uno que es vida, uno que dio realmente su vida para llevar sobre sus hombros la carga que tú no podías pagar de ninguna manera y reconciliarte con Dios. Y ese es Cristo. El pelear en su dirección es el mayor de los gozos que podemos tener, porque el Señor no trae solamente salvación, como hemos visto, sino nos trae con el gozo y nos trae su paz. No significa que tú no vas a tener problemas, no, seguramente los tendremos, pero el no creyente aborda los problemas de la vida sin esperanza. Ahora el creyente aborda lo que la vida le traiga reflejado completamente en Cristo, y eso cambia todo el enfoque. Es lo que dice en muchos sitios: ver a Cristo y verás y todo se habrá acabado. No, pero si Dios te está diciendo, cuando ves allí, vete si no a Isaías 43 y verás, si te dice: cuando pases por las aguas no te anegarán, o sea, no te cubrirán, pero te está diciendo que vas a pasar por las aguas. Y cuando te dice: cuando la llama pase sobre ti, la llama no arderá en ti, no te destruirá, pero te está diciendo que vas a pasar por las aguas y te está diciendo que vas a pasar por el fuego. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, como hemos dicho. No ha sido creado para vivir para ti, sino que ha sido creado para dar gloria a Dios. Es lo que el Señor nos dice ahí en Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, tú has sido creado y has sido formado. Y Dios te ha hecho, y Dios te ha salvado con un propósito redentivo desde antes de la fundación del mundo. No para que vivas para ti, sino para que vivas para Cristo. El dejar el cántaro de agua atrás, como hemos dicho, ese símbolo de que dejó la mujer su vida atrás y la ambición del mundo ya para ella no tenía nada que decirle. Así que el Evangelio de Cristo no solo nos salva, sino nos transforma. Y al Señor le place habernos mandado a predicar su Evangelio a toda criatura. Este mundo y la sociedad que domina el diablo nos lleva a todos a pasar más tiempo en el mundo y nos aparta más y más de lo que realmente nos hace felices a los creyentes, que es la comunión con Dios. Si leyéramos la Biblia, la mitad o un cuarto del tiempo que pasamos con el móvil, tendríamos teólogos en la iglesia. Tendríamos grandes teólogos. Míralo, hay una aplicación en el móvil que se puede ver el tiempo que has utilizado que se puede utilizar en el móvil. Cuando yo lo hice esto, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí. Quedé realmente tocado y decir: ¿cómo es posible que haya pasado tanto tiempo en algo que tiene que ser algo así? ¿Cómo es posible que me haya dejado llevar tanto tiempo? Te animo a que lo mires en tu móvil. Mira cuánto tiempo pasas en el móvil. Y compáralo con el tiempo que pasas en los medios de gracia de Dios. Pero es que lo gracioso es que lo que tú necesitas son los medios de gracia de Dios. No todo lo demás. El tiempo que pasamos en WhatsApp, en Facebook, en TikTok, en Internet, en televisión y otros muchísimos entretenimientos, y ponerlos en una balanza con nuestro tiempo devocional, y veremos entonces cuál es la realidad y veremos cuáles son las prioridades de nuestras vidas. La mujer samaritana había sido salva. Ahora vivía por Cristo y se gozaba de Él y se encontraba la paz de su alma predicando el Evangelio de Cristo a otros. Sin darnos cuenta, muchas veces elegimos estas otras cosas en contra de nuestro gozo. Acordaos de cuando nosotros tenemos un campamento dentro de las iglesias que estamos de Ciere, que sabemos que es ese campamento de Ciere. Lo he dicho muchas veces porque me llama mucho la atención. Allí le llamaban, algunos se atrevieron a llamar a aquel campamento Días del cielo sobre la tierra. Vaya expresión más grande, Días del cielo sobre la tierra. Digo, bueno. Y la verdad es que en cierta manera podía entenderlo, porque claro, venía la gente de diferentes iglesias, con diferentes hermanos, y vemos allí, pasamos un tiempo. Pero ¿qué es lo que se hace allí? Porque yo no veo allí tal gente todo el día con el teléfono en la mano, pum, 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 y haciendo la vida que hace, sino que se cogen los teléfonos. De hecho, yo mismo, mi teléfono lo dejo allí el lunes y cuando llego el sábado tiene 150.000 mensajes. Es que ni lo suelo ni tocar.
¿Por qué entonces le llaman días del cielo sobre la tierra? ¿Qué es lo que se hace allí? Pues precisamente todo lo contrario de lo que hacemos en nuestras vidas. Porque empezamos el día empezamos todos juntos después del desayuno, lo que hacemos es un devocional. Después de que se hace un devocional, se hace un tiempo de oración. Después de que se hace un tiempo de oración, se hace una conferencia de un tema teológico. Después de que se hace una conferencia teológica, se termina y tenemos un tiempo de comunión con hermanos durante todo. Y después por la tarde nos volvemos a reunir otra vez y volvemos a tener un culto y una predicación del Señor. Y después de esa predicación del Señor, después de cenar, cogemos las guitarras y cantamos allí unas canciones o unos himnos al Señor. Y compartimos con los hermanos. Precisamente lo que tenemos aquí es, hablamos de la palabra, compartimos unos con otros. Y estos son días del cielo sobre la tierra. El problema es porque nosotros, cuando vamos a nuestras vidas, no trasladamos todo esto en la manera en la que podemos y trasladamos otras muchísimas cosas que no podemos. Y así nos va. Que vamos esperando de campamento en campamento para ponernos las pilas espiritualmente. Cuando a través de la pasión, a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, no necesitamos esperar un campamento, no necesitamos esperar a nada. Tenemos acceso desde donde tú estás sentado ahora mismo. Tienes acceso para poder tener comunión con el Padre, porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y ya no somos hijos de ira, sino que ahora somos hijos de luz. Lo último que vemos muy rápidamente de este texto es el testimonio de la mujer samaritana. Nos revela al Salvador del mundo. Así que el encuentro con Jesús es una experiencia inigualable. Es el encuentro con Dios mismo, aquel que hizo el universo, la tierra, ya bañado con su perfección estas cosas. Y ahora, para la mujer samaritana, ella estaba muerta en sus delitos y pecados. Y ahora, fijaos, ella está viva espiritualmente. Estaba muerta completamente en sus pecados y ahora está viva completamente espiritualmente. ¿Por qué? Por ese encuentro que tuvo con Cristo. Y eso es lo que tú tienes que preguntarte esta mañana. ¿Estás muerto espiritualmente o realmente estás vivo porque has tenido un encuentro con Jesucristo? La ira de Dios estaba sobre su cabeza, sobre la mujer samaritana al principio por su pecado. Ahora, cuando ya llegamos a esta parte, ya ha sido aceptada en la familia de Dios. Iba derechita al camino de perdición, al infierno, a este sitio temible donde las almas están separadas de la presencia del misericordioso. Y ahora, en cambio, tiene acceso a la mansión gloriosa de los cielos donde Cristo habita. El versículo 41 dice que Cristo se quedó allí 2 días. Piensa el gozo que ella habría tenido, la mujer samaritana, de pasar 2 días enteros hablando con Cristo, estando con Él. ¿Cómo estarías tú? Imagínate, yo a veces lo imagino. Digo, si tuviéramos 2 días con el Señor, ¿verdad? Yo solo, ¿qué sería? ¿No sería algo maravilloso? Pero es que a través del sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz, los tenemos. Tenemos la posibilidad de acercarnos y de tener comunión a través de los medios de gracia, a través de la oración, a través de la predicación, a través de la lectura de su palabra. Él quiere, el Señor quiere, te ha hecho para que tengas una relación con Él y para que seas fiel testigo de su palabra allí donde Él te ha puesto. Como creyentes muchas veces olvidamos la promesa que Cristo nos hizo cuando nos dijo que Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que Cristo nos hace. Y es cierto que la vida es dura, que estamos todos inmersos en la lucha contra el pecado, en la lucha contra Satanás, en la lucha contra el mundo, en tantas cosas que pasan en nuestras vidas. ¿Quién nos ha sentido incomprendido alguna vez? ¿Quién nos ha sentido desanimado por tantas cosas que pasan en nuestras vidas? Pero a través de aquel sacrificio que Cristo hizo en la cruz, su muerte, su resurrección, su ascensión, tenemos acceso al Padre. No importa el problema que tengas, porque si tú eres creyente, si eres hijo de Dios, siempre vas a tener la oportunidad de correr hacia los brazos, hacia el refugio del Salvador, como lo dice en el Salmo 91, debajo de las alas del Omnipotente. Encontraremos refugio. Vemos también en el texto tres razones que deben alentarnos para ser testigos de Cristo, y con esto acabo. La primera es que su venida ha traído una cosecha espiritual, versículo 35. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Cristo no dice esto por casualidad, sino que estas palabras que Cristo está diciendo eran un proverbio local, pero su llegada, lo que nos está diciendo es que su llegada cambia todo. ¿Qué quería decir Cristo cuando lo decía que los campos están blancos?
Sicar era una región conocida por el maíz y los tiempos allí de la cosecha eran claros. De la misma manera, el Señor le ha placido que seamos como la mujer samaritana, que seamos verdaderos testigos. Es el momento de ser fieles testigos. Y está claro que este amigo, ese familiar, ese vecino o amigo de trabajo en pecado en el que tú conoces, necesita un Salvador. Porque cada día que pasa es un paso que él da más cerca al infierno. Y necesitan un Salvador cualquiera, sino el Salvador del mundo, el único que puede salvar sus pecados y hacerlos blancos como la nieve, como hemos leído precisamente en Isaías. Debemos predicar el Evangelio y muchas veces somos sorprendidos por Dios porque precisamente, ¿sabes por qué somos sorprendidos? Porque por nuestra naturaleza, precisamente, hemos dejado de creer realmente que Cristo puede cambiar el alma más sucia y transformarla para su gloria, como hizo con la mujer samaritana o como hizo con Rahab, la prostituta de Jericó. Nadie esperaba a nadie de la prostituta de Jericó. Incluso fijaos que algunas versiones, es interesante, como la palabra prostituta era muy dura, han puesto que era mesonera. No, prostituta. Nadie esperaba tampoco nada de David, sino ni siquiera su propio padre. Samuel iba a venir a la casa de Jesse a comer. Habían sido invitados todos. Era algo que el profeta del pueblo de Israel fuera a tu casa. Para los hebreos en aquellos tiempos era el mayor de los honores. Es como si el rey te dijera, oye, mira, voy a ir a tu casa a comer. O sea, imagínate el honor que sería para ti, para tu casa. ¿Y dónde estaba David? Su padre le había mandado allí con las ovejas. Con las ovejas no te queremos ni ver. Porque no era importante. Nadie esperaba nada de David. Nadie esperaba nada de José cuando sus hermanos le vendieron. Nadie esperaba nada de Pablo, que fue el mayor perseguidor de la iglesia. Nadie esperaba nada del endemoniado gadareno. Nadie esperaba nada de la mujer samaritana. Y quizás nadie espere nada de ti. Pero Dios sí. Dios sí espera de nosotros que seamos fieles testigos de su palabra allí donde Él nos ha puesto, de la manera que Él nos ha puesto. Muchas veces hay muchos hermanos que vienen y me dicen, oye, ojalá conocieras a este hermano y ojalá pudieras hablar con él y ojalá tú, que tú sabes y tal. Digo, ya, pero es que Dios no me ha puesto a mí, es que te ha puesto a ti. Y yo no tengo ningún problema si me le presentas para poder hablar con él. Pero Dios ha querido, le ha placido hacerlo a través de seres y criaturas pecadoras como nosotros. A menudo a Dios le gusta utilizar a los hombres y a las mujeres pecadoras como nosotros, criaturas que somos débiles, sin mucho conocimiento, para propagar su mensaje. Los discípulos, ¿qué eran los discípulos? Los hombres grandes de aquellos tiempos eran 12 escribas. Los escribas eran gente que escribía, traducía, allí no había fotocopia, entonces les hacían unos estudios a los escribas para poder ir escribiendo la Biblia, que era realmente increíble. No eran tampoco 12 fariseos con una vida intachable y moral. No eran abogados, traducidos a nuestros días, no eran abogados ni eran médicos, sino que eran un puñado de pescadores. Y finalmente lo segundo que vemos es cuán maravillosa es la recompensa de ser testigo, versículo 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. No importa lo que Dios termine haciendo en su soberanía, hay gozo al ser testigo de Cristo. Y este fue un primer acercamiento a los samaritanos. Felipe después nos relata en Hechos 8 que fue a Samaria, a tiempo donde después hubo un avivamiento. Y Dios en su soberanía puede usarnos para predicar o cambiar o sembrar, para recoger lo que Dios predicó a otros a través de otras personas o al revés. Jesús deja claro en el versículo 37 que a veces sembramos y otros cosecharán y al revés, pero que cualquiera que sea la manera debemos ser fieles testigos de Cristo. Y estos versículos acaban con el estamento de las palabras de los propios samaritanos que hemos empezado. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los médicos saben sobre enfermedades, sobre procedimientos, los electricistas sobre la luz, cada uno en su cargo sabe de lo que sabe.
en su profesión, pero ¿qué saben de la muerte? ¿Qué saben sobre el juicio de Dios? ¿Qué saben sobre la condenación eterna por sus pecados? El mundo podría y puede seguir viviendo con estos doctores abogados, pero déjame que te diga que el mundo no tiene ninguna opción de salvación si no es a través del Señor, y a Él le ha placido que seamos sus testigos. Decía Spurgeon de los cristianos que nosotros no somos el caramelo del mundo, sino la sal de la tierra. Y muchos preferirán escupirnos que tragarnos. Pero en Cristo siempre encontraremos consuelo. En Cristo siempre encontraremos cobijo. En Cristo siempre encontrarás descanso. En Cristo siempre encontrarás la vida. En Cristo siempre encontrarás gozo. En Cristo siempre encontrarás reconciliación. En Cristo siempre encontrarás compañía. En Cristo siempre encontrarás salvación. Y en Cristo, como pasó con la mujer samaritana, nuestra sed siempre será saciada. Porque Cristo es el Salvador del mundo. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das, este día en el que podemos venir ante ti y poder reconocer, Señor, nuestra incapacidad y nuestra debilidad muchas veces. Venimos ante ti sabiendo y conociendo que tú eres Dios, y te pedimos, Señor, que te damos las gracias por aquel amor que tú tuviste con nosotros, llevando sobre tus hombros el peso de nuestros pecados, cuando en un momento en nuestras vidas estaba tu ira, y nos has transformado y nos has reconciliado con el Padre a través de tu sacrificio, de haber derramado tu sangre en la cruz a favor de nuestros pecados, de tal manera que ahora tú nos miras a través de las lentes de Cristo. Señor, te damos las gracias, porque aún así, viviendo en este cuerpo, en esta naturaleza caída, en este retal del pecado, necesitamos todavía de ti, necesitamos que tú nos hables. Necesitamos, Señor, que tú pongas esos medios de gracia, que tú, como pedían los discípulos y pidieron más adelante, que tú aumentes nuestra fe, que podamos ser fieles testigos de Cristo, que podamos vivir para ti, Señor, que otros puedan ver en nosotros la apariencia, tu ejemplo, y que realmente tú cambies realmente nuestro corazón y nuestras vidas. Señor, tú sabes, Señor, y venimos ante ti en esta mañana conociendo y reconociendo nuestro pecado, porque tú sabes lo que estamos haciendo. Pero reconocemos que tú eres Dios. Y venimos ante ti, Señor, reconociendo nuestra culpa y sabiendo que somos aceptados a través de tu sacrificio en la cruz. Señor, quédate con nosotros, ayúdanos a poder entender, ayúdanos a poder grabar las palabras de tu palabra, no en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros hechos. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Seamos muchos o seamos pocos, ayúdanos a ser fieles testigos allí, donde tú nos lleves a cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.